Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es realmente un placer estar aquí de nuevo. Como ya tuvimos... perfecto. Como ya tuve la oportunidad de estar el año pasado y bueno, pues me complace estar aquí de nuevo, ver todavía más gente que está sumando a esta iniciativa que creo que es muy importante tanto para Alicante como para el sector de los cruceros. Para aquellos que no conozcan la asociación, por no repetir lo que ya conté el año pasado, CLIA es la patronal, la asociación que representa a las compañías de cruceros. Representamos el 95% de la flota mundial con oficinas repartidas por 16 países, en España desde 2014. Y representamos tanto, lógicamente, la parte receptiva como la parte emisora. Y este año, además, pensando también en la importancia y el objetivo y que ya está de conseguir o de continuar que Alicante sea puerto base, pues sin duda es importante hablar no solamente del mercado receptivo, sino también del mercado emisor, del mercado español. Están mis compañeros de las compañías de cruceros, pues también, que hablarán mucho de cómo es el mercado español y cómo se puede potenciar el mercado español para que utilice Alicante también como puerto base, que sería muy de desear. Y claro, para eso hay que conocerlo. Entonces, nosotros publicamos trimestralmente pues, un informe que habla de las tendencias o sobre todo de la evolución que está teniendo los diferentes mercados, aquellos más importantes. Y bueno, pues queríamos aprovechar la oportunidad. Hace poco hemos tenido los datos del primer semestre de este año, que por temas de antitrust no podemos reportar más que 3 meses después, y quería pues adelantároslos. Quizá primero, como introducción, sería bueno, estos son los datos de 2018, pero hablar un poco de cómo está el mercado europeo, en lo referente, porque es importante también no solamente conocer el mercado español, sino qué es lo que nos diferencia con respecto a nuestros colegas o nuestros compañeros de otros mercados. El mercado europeo, por estas transparencias las pasaré un poco rápidas, ha crecido bastante en los últimos años. Estamos hablando de unos 7 millones de cruceristas en toda Europa, y España viene a representar ese 7%. Somos el cuarto mercado emisor de Europa. Después de, por supuesto, en primer lugar Alemania, seguido de Reino Unido, Italia, después nosotros y muy cerca nuestro, Francia, a quien adelantamos el año pasado. Aquí podéis ver un poco, bueno, pues más en detalle. Todos los mercados han crecido el año pasado. Nosotros hemos sido en los 2 últimos años, el segundo mercado que más creció. Se ve con un incremento acumulado, pues yo creo que debe ser aproximadamente el 5% por año. Lo cual es pues una buena tendencia. También veréis, y luego cuando ahora presente las cifras del primer semestre, que esa tendencia también parece que se está manteniendo este año. Con respecto a dónde vamos los europeos de crucero, pues evidentemente el primer destino es el Mediterráneo occidental, después el norte de Europa, Caribe, bueno, ahí podéis verlo un poco, pero vamos, quizá lo más importante, como cabría esperar, es que la gente prefiere, si puede hacer cruceros, es más fácil hacerlo en algún sitio que sea más próximo. El Mediterráneo está bastante próximo a todos los europeos, con lo cual, sin duda, no solamente es el segundo mercado destino de cruceros en el mundo, sino que también es, después del Caribe, sino que también, lógicamente, es el primero para los europeos. Luego veremos algunas pequeñas diferencias con respecto a España. Bueno, quizá esto tampoco tiene tanta importancia. Aquí están repartidas esas mismas cifras en los mercados más importantes. El porcentaje del total de la gente que hace cruceros en el Mediterráneo, pues cuáles corresponden a España, cuáles corresponden a los diferentes mercados. Aquí lo podéis ver un poco, como nosotros estamos bastante más dirigidos hacia el Mediterráneo occidental y, lógicamente, por razones geográficas, un poquito menos al Mar del Norte y al Báltico, donde Alemania, evidentemente, tiene una presencia muy importante. Quizás también cabe subrayar pues, el hecho de que, por ejemplo, los españoles todavía comparativamente vamos poco al Caribe. Representamos el 4% del total de los cruceros que se realizan en el Caribe, cuando, como comentábamos anteriormente, somos el 7% del total de los cruceristas que hay en Europa. Quizás esto también es interesante conocer, y es la evolución trimestral, es decir, cuándo van los europeos o cuándo vamos los europeos de crucero. Y ahí yo creo que es muy llamativo el hecho de que los españoles
bueno, es parte de nuestras características como turistas, es una mayor estacionalidad. Si comparamos, si somos el 7% del total, vemos que en el primer trimestre somos solamente el 4% de los cruceristas que van de crucero en el primer trimestre. En el segundo trimestre sí somos el 7% y estamos muy fuertemente ponderados representados en el tercer trimestre, en el verano, donde representamos el 11% del total de los cruceros, de los cruceristas que van de crucero en esa época. Eso es un poco un resumen. Aquí lo que se ve en el eje horizontal es la edad media del crucerista y lo que se ve en el eje vertical son la duración de los cruceros. El tamaño del círculo pues, es el tamaño del mercado y lo que sí se puede ver, pues, si os fijáis, es que los españoles somos pues, entre los más jóvenes, porque estamos un poquito más a la izquierda del cuadro. Tenemos una edad media pues, de 45 años aproximadamente. La edad media del crucerista español, más joven que el promedio europeo, mucho más joven que el alemán, infinitamente más joven que el británico. Y luego también que tendemos a hacer cruceros un poco más pequeños, estamos también en la parte baja, con lo cual, bueno, pues es un poco una de las características, las tres características del mercado español, muy concentrado en el tercer trimestre, en el verano, aunque se está trabajando mucho por reducir esa estacionalidad, algo más joven que la media de los cruceristas y haciendo cruceros pues, de aproximadamente una semana, que es algo más corto que lo que suele ser el promedio en toda Europa. Hablando, y estas algunas las pasaré muy rápido, igual ha sido la evolución del mercado en los últimos años, ya hablando concretamente del caso español. Bueno, el año pasado representamos un poquito, algo más de 500.000 de personas fueron de crucero en España. La edad media, como os decía, 46 años, 7 días de duración y somos el cuarto mercado emisor en Europa. Aquí vemos un poco la evolución de los últimos años en cuanto al crecimiento. El 17 crecimos un 6,4% y el 18 casi un 4%. Esto lo habíamos visto un poco, pero lo podemos ver un poco más en detalle. El 50% de los cruceros que realizamos los españoles son por el Mediterráneo occidental. Eso yo creo que es una gran oportunidad también para Alicante, evidentemente, por su posición geográfica. Y esta tendencia más o menos es bastante estable. Hace años sí es verdad que el porcentaje era muy superior, se redujo y más o menos se ha quedado bastante estabilizada en ese 50%. El mercado crece y por lo tanto crece también el número de cruceristas españoles que van al Mediterráneo occidental, pero es bastante estable ese 50%. Está creciendo en los últimos años el Mediterráneo oriental y creo que continuaremos viendo crecimiento en el Mediterráneo oriental según se vaya abriendo más los destinos de Turquía, etc. Norte de Europa, pues en tercera posición. Caribe y Bahamas creciendo, bueno, sobre todo Caribe, más que Bermudas, creciendo bastante todos los años. Y luego, por supuesto, Islas Canarias y Oriente Medio, que veréis que también se prevé o ha estado creciendo también en 2019. La semana es el estándar del tamaño del crucero, de la duración del crucero para los españoles. Yo creo que a ninguno nos sorprende y además con muy pocos cambios año tras año. Esa franja gruesa, 83, 85, 84% es el número de personas, el porcentaje que hacen un crucero una semana. Pocas sorpresas aquí. Y en cuanto a la edad, pues esos 46 años que hacía referencia y además bastante bien repartidos. O sea, ese promedio realmente no es que haya o gente muy mayor o gente muy joven y que haga un promedio de 46, sino que veréis que todas las franjas de edad están bastante bien repartidas. Con respecto al primer semestre de este año, estos son los datos que son nuevos, los otros ya los habíamos sacado. Pues si comparamos los primeros semestres de los últimos 4 años, vemos que continuamos esa tendencia al crecimiento. En el primer semestre de 2019 hemos tenido 185.000 españoles que han ido de crucero, lo cual supone un 6% de crecimiento con respecto al año anterior. Es verdad que ha caído un poquito, pero bueno, siguen siendo cifras de crecimiento muy sanas y muy robustas. Esperamos que hayan continuado el tercer trimestre y que a final de año podamos seguir viendo este tipo de crecimiento.
Y con respecto a los destinos que se han visitado en el primer semestre de 2019 en comparación con 2018, pues pocos cambios. Ha crecido un poco el Mediterráneo occidental porcentualmente, el Mediterráneo oriental ha caído un poco, y luego pues quizás lo más llamativo es esa caída que tiene que ver seguramente con algún barco, bueno, también posiblemente a lo mejor la situación en Cuba, se ha producido una pequeña reducción en lo que tiene que ver con los cruceros en el Caribe. De nuevo, 7 días, yo creo que pocas sorpresas aquí también. Y la edad se ha incrementado un poquito. Lo que habíamos de 49 años, 46 años era para todo el año. Evidentemente, el primer semestre no hay tantas familias, no hay tantos niños, con lo cual la edad media del crucerista sube un poco. Creo que, no tengo aquí me parece que no tenemos la cifra de lo que fue la edad media en el primer semestre de 2018, creo que fueron 48 años, ha crecido un poco, pero bueno, tampoco grandes cambios. Y bueno, pues estos son los destinos y la duración de los cruceros. Evidentemente tampoco hay grandes sorpresas en lo que tiene que ver con dónde han ido los españoles de crucero, pero bueno, sí se puede ver que los cruceros en el Mediterráneo occidental también tienden a ser pues un poquito más cortos, mientras que los cruceros que se hacen en el norte de Europa pues suelen ser un poco más largos. Y como resumen, y ya por terminar, bueno, pues aquí tenemos un poco la evolución del primer semestre 2019 en comparación con 2018, son las cifras más importantes. Se ha incrementado en un 6%, lo hemos visto. Los destinos preferidos, sin ninguna sorpresa aquí, el Mediterráneo occidental y el norte de Europa. Y luego África y Oriente Medio surgen sobre todo cruceros saliendo desde Dubái, donde como las compañías pues están apostando bastante por facilitar, no tanto posicionar barcos que llevan mucho tiempo posicionados, sino también facilitar conectividad aérea para poder hacer cruceros en invierno en esas áreas, pues han sido parte de lo más llamativo que hemos podido encontrar este primer semestre. Y yo creo que con esto espero haber dado unas pinceladas de lo que es este mercado español, un mercado importante, el cuarto más importante de Europa como emisor. Y nada, como decía anteriormente, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí y bueno, confío en ser invitado muchas más veces porque es un gran orgullo y una satisfacción estar aquí. Muchas gracias.